Los seres humanos siempre hemos sentido curiosidad por saber cómo viven las demás personas, qué hacen en su tiempo libre, en qué trabajan. Bueno, pues el Museo Nacional de San Carlos nos invita a través de una exposición a conocer todos estos momentos mientras admiramos hermosas obras de arte. Yo soy Alexia y nos muevan de sus lugares porque este capítulo de Todo está muy interesante. Comenzamos. Nos acompaña Mireida, que es la directora del Museo Nacional de San Carlos. Muchas gracias por estar aquí en De Todo. Muchas gracias por acompañarnos y por visitar el Museo Nacional de San Carlos. Bienvenidos. Mireida, esta exposición nos invita a echar un vistazo a cómo vivían las personas, qué hacían, en qué empleaban el tiempo. ¿Qué es lo que ustedes quisieron compartir con nosotros a través de esta muestra de la hermosa colección que posee el Museo Nacional de San Carlos? Pues lo que intentamos hacer con esta exposición, Tiempo de Labor, Juego y Ocio, fue precisamente hacer un acercamiento a la vida cotidiana de las personas comunes entre los siglos XVIII y XIX y pues ver cómo ocupaban su tiempo libre, cuáles eran las labores que hacían para ganarse la vida, pero también cómo después de esas horas de trabajo y de jornada laboral, pues podían pasar el tiempo libre y divertirse también. Y además estamos hablando de obras de arte de distintas épocas que ustedes acomodaron. La curaduría creo que es fenomenal. Nos permite justamente tener una idea muy clara de qué estaba pasando con obras de diferentes épocas. Claro, sobre todo eso que dijiste es bien importante, son obras de diferentes épocas. Abarcamos alrededor de 250 años de historia del arte en Europa, pero también en México. Hay algunas piezas que provienen de colecciones privadas e institucionales que nos muestran cómo se vivía en México a lo largo del siglo XIX y tenemos diferentes autores que vienen de países como Alemania, Inglaterra, Francia, Países Bajos, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una mirada de la Europa del siglo XVIII y XIX y de cómo los seres humanos y todas las personas pasaban su tiempo libre. Lo que tratamos es hacer una introducción a nuestra colección, que es muy rica. La colección del Museo Nacional de San Carlos abarca desde los siglos XIV hasta principios del XX. Incluye obras de nuestra colección de artistas tan importantes como Joaquín Sorolla, Chicharro, William Maddox, Antoine Carte, entre otros. Entonces tenemos algunos de los ejemplos más importantes de la colección del Museo Nacional de San Carlos. Aquí precisamente, al inicio de la exposición, nos recibe una obra bellísima. Exacto, es la obra Mineros de Antoine Carte. Si ustedes pueden ver, es una obra mucho más de principios del siglo XX que muestra la cotidianeidad de la clase obrera, cómo la escena representa a una mujer mayor curando las heridas de los mineros, ¿no? Entonces nos damos cuenta que vienen de una jornada laboral fuerte, peligrosa, que han pasado un momento difícil, que vienen heridos, y eso nos demuestra qué tan arduas eran las jornadas laborales antes de que existiera una legislación al respecto, ¿no? Entonces, de esas escenas duras, tenemos en contraposición otras en donde vemos el tiempo libre de la gente, cómo vivían, gozaban, compartían, socializaban. Entonces, ese tipo de contrastes también los vas a poder encontrar en la exposición. Mireida, ¿y cómo está organizada la exposición? ¿De qué manera nos guían para poder internarnos en el tiempo, el juego y el ocio? Bueno, la exposición está organizada en varios núcleos que van desde la labor, es decir, las obras que representan las horas de jornada laboral en diferentes, sobre todo los estratos sociales más humildes, y eso lo contraponemos, por ejemplo, con los ratos de ocio de las clases altas, ¿no? También vamos a poder ver la vida de los campesinos europeos, de los mineros, de los pescadores, de la gente que ya trabajaba en las ciudades que iban creciendo en Europa,
Por ejemplo, tenemos una pieza muy bonita que es La Florista, y ahí vamos a poder ver el trabajo en el ámbito urbano. Posteriormente vamos a poder ver momentos de ocio, el momento de ocio femenino, por ejemplo, cómo las mujeres de la clase alta tenían estos espacios para poder leer y convivir, platicar entre ellas o con su familia. También vamos a poder ver estos momentos de fiestas mucho más populares, que son las bodas, los bautizos, etcétera. Y posteriormente vemos algo muy importante, que es el juego infantil. Como los adultos tenían tal vez algunos juegos tan tradicionales como el ajedrez, pero también los niños han tenido maneras también de convivir y de socializar. Ya quiero conocer toda la exposición. Vamos entonces a visitar el primer núcleo. Vamos. Este es el primer núcleo que, como nos comentaba Mireida, se refiere al tiempo de labor. ¿Qué hacían las personas? Primero que nada, permítanos comentarles que pasaban el 70% de su vida trabajando. Exacto. Todavía evidentemente no había una legislación laboral al respecto que pudiera determinar una jornada laboral de 8 horas como la tenemos actualmente, y en ese momento podíamos ver que había trabajo femenino, mucho trabajo femenino, trabajo infantil, y que poco a poco iban surgiendo diferentes actividades laborales en las cuales la gente ocupaba su tiempo, por ejemplo, en las ciudades que poco a poco iban creciendo, ya tenían también actividades económicas que ocupaban a niños y mujeres. En este caso podemos ver una de nuestras obras, que es La Florista, y aquí podemos ver una representación de una mujer hermosa que se dedica a pasear por las calles ofreciendo sus flores. Pero si tú te das cuenta, no hay una contradicción. No hay una representación cruda de la jornada laboral. Ella es bellísima, está muy tranquila, está acomodando sus flores, pero también puedes ver que está descalza y con una ropa en harapos, ¿no? Sin embargo, Maddox la pintó sin ningún tipo de contradicción, hace una representación muy idealizada del trabajo femenino urbano, ¿no? Por ejemplo. Y de esta manera podemos explorar entonces la estética de cada una de las épocas en las que fueron pintadas estas obras. Posteriormente quizás ya se refieren al trabajo en las obras de arte con más crudeza, con más dureza, incluso con más realismo. Aquí, como lo dices, está muy idealizado, ¿no? Exacto, ya después vamos a poder ver cómo el arte se va complejizando, pero aquí también podemos ver mercados, podemos ver campesinos, vamos a tener pescadores, las mujeres que se dedicaban a tejer las redes para pescar, por ejemplo, en una obra hermosa de Sorolla. Entonces vas viendo diferentes grupos sociales, diferentes actividades económicas, todas muy cercanas y muy reconocibles. Ahora estamos paradas enfrente de un Sorolla. Hay que presumir que la colección del Museo Nacional de San Carlos posee esta pieza, Mireida. Exacto, esta obra de Joaquín Sorolla es una de las piezas más importantes de nuestra colección, y bueno, pues llegó a México con la Exposición de Arte Español que organizó el gobierno de Porfirio Díaz en 1910. En ese momento se adquirió y bueno, podemos presumirles una gran pieza. Joaquín Sorolla, como ustedes saben, se distingue sobre todo por el uso de la luz, por el uso del color y estos reflejos de los diferentes momentos del día a través de la luz, ¿no? Es el maestro en el manejo de la luz, y pues bueno, esta pieza es hermosa porque ustedes pueden ver justamente un momento muy cotidiano del trabajo femenino, como veníamos platicando. Es un grupo de mujeres que está arreglando, tejiendo las redes de pescar para que los maridos, hermanos, etcétera, puedan seguir con su trabajo. Entonces hay también esta separación en la exposición entre el trabajo femenino y el trabajo masculino, diferentes actividades obviamente y también diferentes remuneraciones. Mireida, ¿y de qué manera seleccionaron las piezas para que estuvieran en cada uno de los núcleos? La colección de San Carlos es muy grande y había mucho de dónde escoger, estoy segura. ¿Cuál fue el criterio? Exactamente, lo que queríamos es que se vieran escenas de convivencia
de socialización, pero también que se representaran diferentes actividades económicas, diferentes regiones de Europa y que tuviéramos, gracias también a la presencia de obras que son de otras colecciones, de otros museos, pero también de colecciones privadas, tener acentos que nos permitieran hacer una comparación entre la cotidianeidad en nuestro país y la que podíamos ver en Europa. Por ejemplo, aquí tenemos una obra de Mateo Herrera, que es justamente también un momento del solaz femenino entre el trabajo manual, pero también un momento en que las mujeres se reunían a hacer labores manuales, ¿no? Entonces, tenemos estos pequeños acentos que son ejemplos de cómo en el México del siglo XIX se divertía la gente, pero también hacia sus actividades económicas. Mireida, ¿y de qué manera ustedes ayudan al visitante a que disfrute y comprenda un poco mejor la idea que ustedes tienen con la exposición? Bueno, no nada más tenemos un cedulario, textos en que la gente puede tener una serie de información que le permite hacer el recorrido por la exposición. Tenemos también ciertos dispositivos de mediación que al final de la sala los vas a poder ver, y tenemos citas de diferentes obras que permiten ser como una suerte de bullets con los cuales la gente tiene información o una apreciación mucho más contundente y directa que tal vez ya le ayuda a no estar leyendo mucho más de lo que necesitan, ¿no? Es solo como una pista para que lo que estás viendo te impacte de una manera diferente. Les damos pistas, la gente puede hacer su propia interpretación, eso quiero que sea como muy abierto, queremos que sea muy abierto, la gente puede hacer el recorrido como guste, tal vez sin leer textos. Lo que queremos es que disfrute las obras, que vaya viendo cómo también los elementos museográficos y cómo están dispuestas las obras le permiten tener cierta fluidez en el discurso que estamos proponiéndole. En este momento estamos ya en el espacio de ocio, en donde el espacio se torna incluso un poco más abierto, ¿no? De esta idea de la museografía y en la exposición, aquí sentimos que estamos más relajados. Exacto, ya aquí entramos en estos horas en que el día se divide entre la fiesta y también momentos de solaz, ¿no? En este caso vemos todas las obras que están aquí reunidas son representaciones de los momentos de ocio femeninos, cómo las mujeres de las clases adineradas podían ocupar su tiempo tal vez en conciertos, en lecturas, en representaciones teatrales, etcétera. Y a nuestras espaldas tenemos una obra muy importante en nuestra colección, que es Confidentes. Si ustedes pueden ver la obra, son dos mujeres platicando y tal vez ahí compartiendo información de una carta que una de ellas ha recibido, ¿no? Entonces son estos espacios privados donde las mujeres tenían oportunidad de no nada más pasar el tiempo de ocio, sino también muchas veces estudiar, ¿no? Y patrocinar las artes, patrocinar a pintores, a músicos, etcétera. También para la diversión de su círculo social. Y nos da una idea de lo importante que fue este movimiento de mujeres que en la intimidad empezaron a compartir, de pronto empiezan a compartir arte, y luego ¿qué pasa? Pues ideas. Exactamente, después de estas, tal vez lo que antes era un espacio privado y mucho más íntimo para un círculo cercano de familiares y amigos, poco a poco se fue haciendo mucho más público el patrocinio de las artes y esta posibilidad de que las mujeres también pudieran dirimir sus ideas y poco a poco fortalecer su presencia en la sociedad. Y estamos seguras que muchos artistas se vieron beneficiados de que esto sucediera. Por ejemplo, aquí vamos a ver un grabado de un concierto que está dando Mozart, obviamente en un momento en que es patrocinado por una corte o tal vez por algún personaje de la élite europea. Entonces, gracias a eso también vamos a tener obras imperecederas que nos permiten disfrutar ahora pues la inteligencia humana, ¿no? Algo que definitivamente nos invita aquí la exposición es a disfrutar de las piezas. Por ejemplo, comentabas de Confidentes.
Es increíble cómo podemos ver la textura del satín, de los encajes, la sencillez con la que no están ataviadas. Se ve mucho lujo, pero al mismo tiempo entendemos que están muy relajadas, que no traen joyas. Exactamente, tú ves la moda femenina de la época, que creo que también eso nos permite darnos una idea de cómo se vivía en ese momento. Y sí, justamente es tan realista la representación que podemos ver las texturas de las telas, podemos ver los adornos del espacio privado, podemos ver cómo ellas están relajadas y tal vez platicando ahí algo muy íntimo, ¿no? Que solamente una confidente puede saber. ¿Qué otras obras podemos apreciar aquí en el tiempo de ocio? Bueno, aquí, como tú puedes ver, ya es un tiempo de ocio plenamente convertido en diversión, en fiesta, y todo esto va muy vinculado con los momentos en que podías ir a espacios públicos a divertirte. Por ejemplo, esta obra de Chicharro es una representación de un espacio público, tal vez, como dice aquí, un garden party, en donde las mujeres ya podían mostrar sus mejores galas y convivir también con los hombres en espacios abiertos, ¿no? Esta es una obra también muy importante dentro de la colección del Museo Nacional de San Carlos. Y también de tu lado izquierdo vemos otra obra española de principios del siglo XX, en donde ya ves esta combinación de diversión, música y baile, ¿no? Entonces ya ves a esta bailadora, muchacha cantando, se llama la pieza. Entonces, si tú te das cuenta, ya es abiertamente un momento de diversión en donde se participa también de la vida social. Podemos ver un jarabe, una representación de un jarabe realizada por Casimiro Castro. Entonces, por ejemplo, hay esta oportunidad de ver cómo en el siglo XIX mexicano también hay momentos de fiesta y de solaz en espacios públicos, también ya con una música mucho más local y con una vestimenta que nos recuerda nuestras propias tradiciones. Y asimismo podemos ver algunas imágenes de este barroco francés bastante recargado, con los colores característicos, no sé, como que podemos comparar el mismo tiempo de ocio, de fiesta, en diferentes regiones. Exactamente, ya puedes ver cómo era tal vez una boda en España, cómo era un bautizo, una petición de mano en Italia, en Francia, y también podemos ver cómo la música y el baile juegan un papel muy importante en estos momentos de diversión y socialización. ¿Qué idea tenían para el espacio del juego aquí en la exposición, Mireida? Pues bueno, sobre todo dar a entender que el juego no es algo solamente para los niños, sino también los adultos tenían juegos que eran mucho más físicos o tal vez mucho más de diversión y de apuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, íbamos desde la representación del origen de los Juegos Olímpicos, algo mucho más de competencia, hasta estos momentos en que los hombres, por ejemplo, en las tabernas o en casas, podían jugar a las cartas o podían jugar al ajedrez. Eso era lo que queríamos que la gente viera. Y también que lo pudiera contrastar con objetos, algo que le permitiría tal vez poder imaginarse cómo era un ajedrez de principios del siglo XX. Pues mira, aquí tienes uno muy bello con el que puedes darte cuenta que también los adultos tienen esta posibilidad de jugar y divertirse. Hay también estas representaciones, por ejemplo, de niños jugando juegos súper tradicionales como La gallina ciega. Es un cuadro alemán de mediados del siglo XIX, donde ves a un grupo de niños justamente robándole tiempo a las actividades laborales y escapándose para jugar un momento a la gallina ciega. O también puedes ver, por ejemplo, representaciones como las que hizo José Guadalupe Posada de un juego muy tradicional para nosotros, que es el juego de la oca. Entonces puedes ver el grabado de Posada y la gente que nos visite puede tomar una reproducción de ese juego y llevársela a su casa para poder recordar cómo era este juego tan familiar, ¿no? Y hablando de lo que las personas pueden hacer aquí en el espacio de juego,
Hay un apartado que me llamó mucho la atención en donde están estas cajitas y las descubres y se llevan una sorpresa, pero es muy divertido, te invita como a relajarte en la exposición, a quitarnos este estigma de que es una exposición, es un museo, es muy serio. Hay que ser serios cuando vamos al museo, no. O sea, nuestro equipo de mediación hace un espacio donde la gente se puede tomar un momento, puede abrir las cajitas, justamente descubrir qué hay en su interior y recordar esos momentos cuando era niño y qué juegos eran los que le llamaban la atención o que le divertían cuando éramos pequeños, ¿no? También hay un espacio donde tú, por ejemplo, puedes ser parte de una obra de arte y tomarte tu foto en un teatro. Creo que es un momento en que la gente se puede divertir dentro del museo, dentro de nuestras salas de exposición. Y además la exposición se complementa, como nos lo había dicho Mireida, con piezas que vienen prestadas, que están de visita por aquí, pero que le dan un acento divertido. Exacto, tenemos obras de otros museos y colecciones privadas que colaboraron con nosotros. Por ejemplo, en la colección de Carlos Monsiváis tenemos diferentes marionetas que también están instaladas en un teatro para que nos demos cuenta cómo marionetas, títeres y otros objetos eran parte de estos momentos de diversión de nuestros antepasados. Muchas gracias, Mireida. Ha sido de verdad un placer recorrer la exposición, que tú nos platicaras las obras y que nos invites a visitar el Museo Nacional de San Carlos, porque siempre hay algo diferente que podemos conocer. Claro, tenemos muchas exposiciones, tenemos unos espacios hermosos, pueden visitarnos y pasarse un momento divertido, convivir con sus amigos y familiares y conocer diferentes propuestas que tenemos para que conozcan la colección, pero para que también se acerquen al arte de una manera mucho más divertida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y ya saben que el Museo Nacional de San Carlos es su casa. Exposiciones como la que conocimos el día de hoy nos invitan a disfrutar el arte y a comprenderlo de una manera distinta. El arte es para todos y en los museos lo podemos descubrir siempre de una manera diferente, justo como nos gusta aquí en De Todo. Por eso no te puedes perder uno solo de nuestros capítulos. Recuerda que lo puedes volver a ver en nuestro podcast en iTunes y también en nuestro canal de YouTube. Y tenemos Facebook y Twitter para escuchar tus dudas, sugerencias y comentarios. Yo soy Alexia, nos vemos la próxima, aquí en De Todo.